reconoce el reconocimiento por haber sido electo el Emilio Duarte Díaz, académico titular de la Academia de Cuba. Entonces hay un evento en el Hotel Habana Libre en este momento, entonces no puede presentar, pero me envió una pequeña carta eh, como presentación que Par va a leerlo. ¿Es así? Por favor. Disculpe, es así. Voy a empezar con la lectura entonces, ¿sí? Sí, por favor, sí. Muy bien. Solo para decir también, Arnold, como no vemos manera de poner como adjunto ningún documento en la reunión de Jitsi, Arnold me ha pasado un PDF de su libro Sí. y lo tengo ya en el Google Drive del Cuba Research Forum para los que quieran. Gracias, Arnold. Así trabajamos, ¿no? Compartiendo materiales en lugar de... Exactamente, con Muy placer. bien, muchas gracias. Entonces voy a empezar por leer las palabras de Emilio Duarte, también gran amigo del Cuba Research Forum desde hace muchos años, Sí, ¿sí? Casi 30 años. Voy a ujú, leerlo y después Arnold va a hablar de su libro. Bien, de acuerdo. bien. Ok, las palabras de Emilio Duarte. Síntesis de la exposición en la presentación del libro Fidel Castro, la visión de un canadiense, del autor Arnold August, de doctor Emilio Antonio Duarte Díaz de la Universidad de La Habana. Dice, estimados colegas, lamento no poder realizar esta exposición de manera presencial y personal. El autor del texto explicará los motivos, lo acaba de explicar. Es un placer para mí participar en la presentación de un libro del maestro Arnold August, licenciado en Filosofía y Letras y luego máster en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas, Universidad de McGill, Montreal, Canadá. Estudiante de doctorado sobresaliente en la propia universidad, programa que le fue interrumpido por motivos políticos, a pesar de la muy presumida libertad de expresión y de cátedra. Arnold es hoy un destacado politólogo canadiense que se ha convertido en un notorio estudioso del sistema político cubano y defensor del proyecto socialista en Cuba. Asiduo visitante académico de la isla, profesor de cursos y conferencias especializadas, ponente en eventos científicos y presentador de sus varios libros en la Universidad de La Habana, el Centro de Investigación Cultural Juan Marinello, la Universidad de las Ciencias Informáticas, el Centro de Estudios Fidel Castro y otras instituciones cubanas. Ha sido ponente y conferencista magistral en los encuentros internacionales de estudios políticos y sociales que auspician la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana y la Asociación Internacional de Historiadores de Latinoamérica y el Caribe, ADHILAC Internacional. El libro Fidel Castro, la visión de un canadiense, es la continuidad de varios textos ya publicados por el autor sobre Cuba, entre ellos Cuba y sus vecinos, Democracia en Movimiento, de la editorial de Ciencias Sociales del año 2014, en el cual aparecen numerosos fragmentos de una larga entrevista realizada por el autor a este ponente. Y también Relaciones Cuba-Estados Unidos, ¿qué ha cambiado?, que me tocó presentar en la Universidad de La Habana a solicitud de su propio autor en 2019. Este nuevo y su más reciente libro refleja el resultado científico de una acuciosa investigación desarrollada por el autor acerca de la significación del triunfo de la Revolución Cubana, del liderazgo del compañero Fidel Castro y su repercusión en el imaginario colectivo de quebequenses y canadienses. Este libro de Arnold ofrece resultados inéditos acerca de acontecimientos y debates científicos y políticos
que ayudan a explicar las posiciones de Pierre Trudeau con respecto a China y a Cuba, la visita de Fidel a Montreal y su repercusión en la ciudad y en todo Canadá, así como los impactos en sucesos posteriores y regiones distintas. El autor se encargará de presentar los detalles y los lectores de escudriñar en ellos. Yo solo quiero realzar un valor inestimable de esta obra: la capacidad del autor de escribir desde la posición epistemológica de la dialéctica y la transdisciplinariedad. En este texto se integran armónicamente la filosofía, el marxismo, la historia política de Cuba, Canadá, otros países latinoamericanos y de otras latitudes, la sociología, a través de la utilización de métodos y técnicas propios de esta ciencia, la ciencia política, la teoría e historia del socialismo, las relaciones políticas internacionales, la geopolítica y otras disciplinas científicas. Quisiera destacar que la extensa y relevante actividad académica y científica de Arnold August, su solidaridad con Cuba y la ciencia cubana, han motivado que el Comité de Doctorado en Ciencias Políticas de la UH, la Universidad de La Habana, que me honro en presidir, tomó el acuerdo de proponer a la rectora que se le otorgue al autor de este libro la categoría docente especial de profesor invitado de la Universidad de La Habana. Felicidades. Gracias a todos por escuchar esta síntesis de mi presentación. Los invito a adquirir y leer este interesante y aportativo libro. Y ahí acaban las palabras de Emilio. Gracias, Emilio. Emilio, si escucha esto. Muy bien. Te paso la palabra, Arnold. Gracias, Parv. Bueno, este libro es el primer libro que escribí sobre la historia. Es fundamentalmente entre 1959, cuando Fidel visitó a Montreal, hasta 1976, cuando Pierre-Elliott Trudeau, como jefe de Estado, visitó a Cienfuegos con Fidel, cuando emitió su famoso frase: vive el comandante Fidel Castro Ruz. Entonces, entre 59 y 76. Primero, este libro es único en el sentido que la persona que invitó a Fidel, un quebequense, invitó a Fidel, y fue su antifront durante las 24 horas, cuando Fidel estuvo en Montreal en abril 59. Esta persona que no es periodista, no es profesional, no es de izquierda, pero una persona a causa de la cultura quebequense, porque el libro realmente empieza en Francia 1917. ¿Por qué? Porque Pierre-Elliott Trudeau y Claude Duprat, que invitó a Fidel y escribió sobre esa visita, tiene su mentalidad como raíces, podemos decir, en Francia, que es distinto del resto de Canadá. Entonces, Claude Duprat escribió en detalle las 24 horas de Fidel que pasó con él. Entonces, es el único libro que hay esta descripción en detalle, y para mí muy emocionante, de visita de Fidel en 59. Segundo, no hay otro libro que hay una exposición en detalle de la política de John Diefenbaker, primer ministro de Canadá en 59-60, sobre su opinión con relaciones Cuba y Canadá. No es Pierre Trudeau que es el arquitecto de la política canadiense hacia Cuba. El propio Pierre Trudeau dijo al embajador canadiense en Ottawa:
saliendo hacia Cuba 76, cuando el embajador dijo, no olvides, tú eres el arquitecto de la política canadiense hacia Cuba. Pietrucci, no, no es verdad, es Diefenbaker que fue el arquitecto. Es verdad, porque yo leí todos los 3 tomas de biografía de Diefenbaker y un montón de libros sobre su evolución política. Entonces, para primera vez hay en español, además, todo sobre este personaje muy interesante de John Diefenbaker como arquitecto de la política hacia Cuba. Y tercero, hay otra persona muy importante, por supuesto, Pierre Trudeau. También con Dupré, esta historia empieza en Francia, siglo XVII, XVI, a causa de influencia cultural de ese país que se refleja muy bien viendo en Fidel, que sea Dupré y Trudeau, en principio Fidel como una persona que se levanta contra el colonialismo inglés, colonialismo británico, que fue enemigo de los pueblos quebequenses que vienen de Francia. Hay otra, seguro hay mucho sobre Fidel. Primera vez, sobre la base de los documentos declasificados, como 560 páginas de esta visita en 76. Tengo mucha información hasta ahora no publicado sobre Fidel, intercambio entre Fidel y Pierre Trudeau, por primera vez. Entre otros, por ejemplo, cuando estaba planificando la salida de Canadá hacia Cuba 76, fue en el periodo de Angola, ¿recuerda? Periodo muy, muy controvertido. Entonces, todo el mundo estaba en contra de la visita de Trudeau a causa de Angola. Por supuesto, el gobierno norteamericano, por supuesto, la prensa norteamericana, la prensa canadiense, Diefenbaker, propio Diefenbaker, está en contra. El propio Partido Liberal de Trudeau estaba también en contra, pero él fue. ¿Por qué? Pues hay que leer el libro para saber por qué. ¿Qué fue la atracción de Fidel hacia de Trudeau, si permiso, de Pierre Trudeau hacia Fidel para empujarle a ir a Angola, no obstante todas las presiones? Bueno, hasta ahora estaba hablando de las personalidades. Otra cosa distinto y único en el libro, en general, los libros de historia, que sea sobre Canadá, Cuba o Cuba, Estados Unidos, se centra en las personalidades individuales. Pero este libro, yo creo primera vez, el centro no es como tal las personalidades, pero el papel de los pueblos en la historia. Y los pueblos de Canadá y de Quebec sí influyeron en la política positiva de Canadá hacia Cuba. Eso es único, no a mi conocimiento es posible que hay, pero sobre Canadá, Cuba no hay. Entonces, hasta Diefenbaker en su manifiesto de Cuba, su posición de base sobre Cuba, escribió que hay que tener en cuenta, y Diefenbaker, una persona muy conservadora, seguro no es una persona progresista, no hay empatía con el pueblo, pero escribió en su manifiesto de Cuba que es muy importante entender la opinión, el sentimiento del pueblo canadiense hacia Cuba y no romper relaciones contra Cuba como Canadá, el único país que con México que no lo ha hecho, que ha tenido siempre estas relaciones diplomáticas sin interrumpir, y es seguro la personalidad, pero yo creo que sobre todo el sentimiento del pueblo canadiense, el sentimiento del pueblo quebequense y canadiense que definía y que define todavía la política positiva de Canadá hacia Cuba. Gracias. Muchas gracias, Arnold. Un gran aplauso otra vez. Gracias por compartir tu libro.
Claro que vamos a guardar una copia en el archivo de forma digital. Y gracias también por el reconocimiento que se le otorga en la Universidad de La Habana. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, bueno, Tony quiere No, decir nada algo. más que comparto todas las felicidades para ti. Gracias y ustedes, gracias. Bueno, ahora sí que vamos a hacer un descanso de 10 minutos, diría yo, porque después son 3 ponencias que están grabadas, entonces no va a haber preguntas. Bueno, pueden haber preguntas, pero por el chat. Y luego un documental de media hora antes de seguir con la siguiente panel. Así que, por favor, después de unos paneles tan ricos, tan interesantes, vamos a descansar un poquito. Vamos a decir y 10 minutos de descanso. Hasta ahora.